Muy buenas tardes a todos. Hoy contamos con la presencia de dos atletas que ellos mismos han creado un club, el Club Ran Martínez. Todos los conocéis por su hermano, en principio por Chema Martínez, pero hoy están ellos aquí, Javi Martínez y David Martínez. Javi Martínez, que es campeón de Europa Máster de media maratón en 2019. Es subcampeón de Europa de Crossmaster en 2018, campeón de España pista al aire libre en 5K en 2017 y un palmarés impresionante. De todas estas cosas y de muchas más nos van a hablar Javi Martínez y David Martínez. Hola Javi, hola David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Pues nada, ¿qué? ¿Cómo habéis llevado este confinamiento? ¿Cómo habéis llevado estos días encerrados en casa? Bueno, pues la verdad como hemos podido y como nos estaban mandando, ¿no? Y bueno, entrenando en casa lo que hemos podido, hasta que yo a los 15 días pude conseguir una cinta que pude entrenar, pero hasta que llegó pues también hacía cositas en casa y nada, hasta que nos han dejado luego salir un poco y ya poder entrenar al aire libre, aunque no ha sido igual, pero bueno, poco a poco estamos entrando otra vez en la fase. En la fase. En la fase, nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Y tú qué tal, David? A tu hermano pues mira, Javi lo conocíamos más. Bueno, yo por lo menos lo conocía más. A ti también te conozco. A tu hermano Chema también. Pero a David, que es el más joven de la familia, lo conocíamos un poquito menos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo lo llevas? Pues lo primero, muy buenas tardes. Pues bien, muy bien. Aquí estamos gustosamente con la entrevista. Y nada, y a ver qué nos quieres preguntar. Respecto a lo del confinamiento, yo un poquito al contrario que Javi, ¿sabes? Yo un poco he sentido esa necesidad de despejarme un poco del día a día, de tanto correr y tantas preparaciones para carreras, y me ha servido para guiarme un poco y para darme cuenta al final que este descanso también me ha venido bien, tanto mental como físicamente, así que he estado haciendo cositas, ¿no? Entrenando aquí en casita como hemos podido, pero me lo he tomado muy, muy tranquilo para idearme un poco de cara a tantos ejes que hemos llevado durante el año, ¿sabes? ¿Cómo os habéis apañado para los entrenamientos? Yo he seguido un poco la misma dinámica que estaba haciendo antes, o sea, mi entrenador Antonio Serrano, él me sigue mandando los entrenamientos como siempre. Y bueno, al principio era un poco pues subir como escaleras, bajar escaleras y corriendo un poco en casa. Luego pasamos a la cinta, aunque ahí cambiamos también otra vez el tipo de entrenamiento y hasta que hemos podido salir, que ahora ya poco a poco, pero vamos, ha sido prácticamente lo mismo que estaba haciendo antes, pero otras cosas, otro entrenamiento. Otro entrenamiento diferente. ¿Y tú, David? Pues mira, yo tenía una elíptica, ¿no? Y estaba trabajando un poco ahí en la elíptica. Y luego, pues en el suelo me ponía una esterilla de estas de toda la vida, ¿no? Que se pone debajo del saco de dormir. La pegaba al suelo con cinta de esta de cerrar cajas y creía que era una cinta y lo simulaba. En vez de la cinta se movía, pues lo que se movía eran mis piernas, ¿no? Y lo que pasa que eso que era como muy de vez en cuando, no podía hacerlo todos los días porque en casa es como que se te cargan mucho las piernas sobre un tapiz así todo el rato y ya te digo que con mucha calma, sobre todo cuidando muchísimo la alimentación, eso sí. Eso es. Ahora que hablas de alimentación, quiero mostrar a nuestros espectadores, quiero mostrarles unas imágenes que os he pedido permiso para poder mostrarla y quiero mostrarla para que vean el antes y el después y que vean que con constancia y luego nos explicarán con qué más se consigue lo que ellos han conseguido. Vamos a ver primero una imagen. Os voy a poner aquí una imagen que es de... A ver, un momento, si la consigo sacar. Sí. Este es David Martínez. Ahí lo tenéis. David y Goliat. David Martínez.
David, ¿cuánto Sí, la verdad pesabas que ahí? yo creo que pesaba 87 kilos, 87, 88. Bueno, ahí yo creo Eso que ahí fue. está sacando barriguita, ¿eh? Sí, estoy sacando un poco barriga, pero eso fue un poco así, ¿no? Pero, o sea, estoy sacando barriga, pero la foto la he tenido que sacar en impresa porque la gente no se lo llegaba a creer. De ahí esa foto. Bueno, Sí, y sí. ahora quiero que veáis el... ahora vamos a ver, que la tengo aquí. Ahora quiero que veáis otra imagen, ¿vale? Esta no, perdón. Un segundito. Quiero que veáis Ahí esta tampoco se otra aprecia muy bien imagen. en esa foto. A ver, esta tampoco. Es que tengo varias aquí. Y ahora quiero que veáis esta imagen. El antes y el después. Impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí. Madre Sí. mía. Qué cambio, ¿no? ¿Cómo Sí, se ahí notan se los puede cambios? apreciar. Sí. Sí, sobre todo esa foto que has sacado no se me ve mucho la cara, ¿no? Pero a mí hay una foto que te mandé impresiona mucho más la cara, cómo he llegado a bajar. Pues sí, Tony, pues si te puedes creer que yo entrenaba, ¿no? Ahí a lo mejor Sí. no tanto, pero yo entrenaba y siempre escuchaba a mi hermano decirme, David, si ¿A tú Javi quisieras... o a Chema? Sí, siete Javi. Javi, Sí. si tú quisieras, no sé qué, si tú te quitas esos kilos, yo la verdad es que no hacía mucho caso, ¿no? Porque al final yo decía, pero si como lo que me da la gana y mira cómo corro, ¿no? Y siempre he escuchado eso, si estuviesen más delgado. Hasta que yo creí que un día llegué a una salida de una carrera y mirar a los dos lados y dije, pero bueno, pero si es que esta gente que está a mi lado pesa 25 o 20 kilos menos que yo. Y entonces ahí empecé un poco a reflexionar, ¿no? Y a ver qué me pasaba. Y contacté con un amiguete que es nutricionista, desde aquí le mando un saludo a Ismael, y tuve una cita con él en enero, y nada, y estaba muy concienciado. Pues a partir del minuto 1, yo es que cuando me propongo algo, soy una persona que lo saco hacia adelante, ¿sabes? Y nada, y me puse en contacto con él y nada, y pues me enseñó a alimentarme, a comer sanamente, ¿no? Y a meter las comidas que mi cuerpo necesitaba. Y de ahí ese cambio. Eso sí, fui bajándolo muy poquito a poco, ¿vale? No fue... Esa foto del antes a después hay un par de años trabajados, ¿eh? Que no ha sido tan rápido, ¿vale? No, claro, es lo bueno, claro. dicen que es lo bueno. Ahora vamos a ver otra imagen. A ver si te conoces. Y ahí está Javi. A ver con qué me sorprendes. Ahí está Javi Martínez. Madre mía, es que Madre mía. ahora las veo y digo, pero bueno. Esa sí que ahora me acabas de pillar, esa no sé, yo no sé ni de cuándo, ya, pero vamos. Se parece a Sí. tu hermano que tenemos, Ramón, se parece la cara ahí. Sí, ¿no? Ese Bueno, eres que tú, vamos. Javi. No, por supuesto que soy yo. Ya te digo que yo llegué a pesar, yo ahora peso 62, 61 por ahí, ¿no? Cuando estoy así bien, estoy cerquita de 60, 61 y ahí pesaba por lo menos 82, 83 kilos. Ahí tenía también 20 kilos más. Y lo mismo, aparte de que yo tenía poco peso, sí que fue un poco por el entreno y también por unos meses que estuve 6 meses fuera por Europa llevándole los palos a un jugador de golf. Y la verdad es que no comía mucho. Eso fue por no comer, pero no comía no porque no quería, sino porque no podía. Y también en estos países un poco, tanto en Rusia como en Finlandia, Noruega, todos esos sitios, yo era antes un poco tiquismiquis con las comidas. Entonces no comía y ahí es donde me puse a entrenar un poco, me ponía a entrenar en la máquina y cuando llegué de los 6 meses, Paloma ni me reconocía, creía que directamente fuimos al médico porque creía que me había pasado algo, ¿sabes? De esos 20 kilos que adelgacé, yo sí que fue hace poco, y luego ya empecé un poco a correr, pero yo empecé a correr ya con menos kilos que mi hermano. Entonces yo eso es lo que le decía, digo, David, si es que yo
voy con 20 kilos menos que tú llevas una mochila y me estás dando ventaja, ¿no? Entonces no puedes hacer el mismo ritmo que porque entrenaba como yo, incluso mejor sus entrenamientos, pero claro, no puede luego, yo creo, correr como yo si llevo 20 kilos menos, ¿sabes? Eso te iba a decir yo. Tú fuiste un atleta, no fuiste un atleta precoz, Javi. No. Tú empezaste a correr no hace muchos años. ¿Cómo llega el salto al atletismo y por qué? El salto al atletismo, yo corría de pequeño, más o menos con 11, 12 años, que yo recuerde. Empezamos con ahí en tipo equipo de barrio, Sí. y ahí es donde empecé también con Chema. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaba mucho correr y yo me iba con los mayores, yo corría con mi hermano, yo corría con todos, pero llegó un momento que en mi casa también éramos 7, entonces también de repente yo estudiaba, pero me junté con unos amiguetes y ellos no estudiaban, y la verdad es que pues yo cogí ese camino de no estudiar y dije, joder, si no voy a estudiar, pues por lo menos puedo trabajar, y me puse a trabajar en el club de golf, pues yo creo que con 13 o 14 años. Entonces ya no podía compaginar los entrenamientos, porque yo ya trabajaba y luego ya pues salía con los amiguetes, y eso ya no era una vida de deportista. Entonces ahí lo dejé yo creo que con 14 o 13 años, aunque conseguí varias cosas, varios triunfos ahí en esa época. Yo me acuerdo con 12 o 13 años, es que yo tenía 9.28 en 3000. Sí. ¿Sabes? Pero luego ahí lo dejé y he vuelto con 35 años, y volví pues porque nosotros siempre hemos seguido a mi hermano y siempre la verdad que me ha gustado, pero luego ya fue juntarme con mi mujer y bueno, pues ahí cambió un poco todo y empecé otra vez a competir. David, ¿y tú cómo te iniciaste en el atletismo? Porque ¿cuánto tiempo hace cuándo empezaste tú a correr? Pues igual, te puedo decir que ha habido como 2 fases, ¿no? En nuestra vida así, pues llamarla deportiva. Pequeñitos había un club en Villaviciosa, de Villaviciosa, y de ahí partimos, ¿no? Y ahí ya, aunque no lo diga Javi, ahí Javi ya mostraba sus carencias. Era capaz de ganar populares como Canillejas, como carreras súper importantes con la edad que tenía. O sea, era el portento del atletismo español, como el Messi de fútbol. Estaba tocado con la varita mágica. Y lo dice hasta Chema, que siempre ha sido, o sea, Javi ha sido el mejor, el talantino. Hombre, yo a Javi, perdona que te corte, yo a Javi siempre se lo he dicho, sí, que yo veo un avance en él, o sea, de menos a más, o sea, cada vez lo veo, cada año que pasa eres más mayor y en cambio te veo mucho mejor físicamente. Pues sí, no, sí. Si es esto, si yo creo que todo forma parte también de la genética, ¿no? Ahí también entra en función también. Yo creo que genéticamente, pues algo hay, ¿no? Algo hay. Pero dicho esto, ya pues eso, te vas haciendo mayor y entramos en una fase, pues eso, que somos jóvenes, y mientras nuestro hermano se ponía a sacarse su carrera y tal, pues nosotros nos íbamos de fiesta y entramos en la fase esa de nuestra vida, ¿no? De salir por la noche y no volver hasta el día siguiente. Pues eso nos cambió un poco la vida, ¿no? Pues lo que hacen los jóvenes. Y yo siempre he tenido esa imagen, ¿no? De mi hermano, ni tomarse las uvas ni nada en Nochevieja para ir mañana a entrenar y al día siguiente ir a entrenar y estudiar, ¿no? Entonces, sí, pues eso, volvimos a reenganchar otra vez el deporte, ¿vale? Y pues lo dicho, empezamos a correr así un poquito, que si salimos a entrenar, y al final enganchamos un club que hizo mi hermano Chema, bueno, unos vecinos que se llamaba Run to Chema. Y ahí nos juntamos un grupete y empezamos a entrenar. Otra vez en serio, que te hablo hace 10, 12 años. ¿Qué edad tenías tú? Cuando hemos vuelto a reenganchar. Pues yo creo que tenía 18 años, 25 años, 24, 25, perdón, en esa fase, 25, 26, 27, yo creo que por ahí fue donde retomamos otra vez el deporte así, con más tiempo, ¿sabes? Porque tú ahora, ¿qué edad tienes, David? Tengo 38. 38 tengo 38. Sí.
por lo menos ya me he quitado de encima a un veterano, ¿sabes? Como Javi, ya está en otra categoría, eso, Oye, eso también es bueno. ¿y vuestro hermano Chema os animaba a practicar el atletismo, a practicar este deporte? Sí, claro, evidentemente cuando tú ves a alguien de tu familia que sale a correr y a lo mejor en 3 meses, gente que llevaba en el Run to Chema un año, ve la evolución que tenemos con el peso que tenemos y cómo sí, él siempre como nos ha llevado ahí como que ha fardado, no ha fardado, sino que sabe que tenemos ese don, ¿no? de atleta, ¿no? De corredor, y que genéticamente estamos bien y éramos capaces de, a lo mejor te estoy hablando que con ese peso corríamos en 37, 36 minutos, ¿eh? Es una Sí. burrada, ¿eh? Y a lo mejor Sí. estábamos enlazando 3 meses seguidos. O sea que... Y claro, y el tener a él esa figura y haber vivido tantos momentos buenos, medallas, campeonato de Europa, todo lo hemos vivido siempre muy de cerquita con él, pues también nos ha empujado, ¿no? a seguir creciendo con este deporte. Y ahora cuando os ve vuestro hermano cómo estáis, el nivel que tenéis, ¿qué os dice? Bueno, pues es pues igual que con nosotros, ¿no? Nosotros siempre súper orgullosos de nuestro hermano y él lo mismo, ¿no? Él pues también se queda bastante alucinado de lo que hemos logrado y de lo que conseguimos, ¿no? Y vamos, yo pienso que es recíproco, ¿no? Igual que a él nos anima mucho, o sea, y él nos decía, no, mira, ¿quién iba a decir que vosotros ahora ibais a correr como lo hacéis o cómo estáis también físicamente? Porque es que físicamente hemos cambiado mucho. Entonces, él, pues, como hermano, pues también me imagino que le enorgullecerá, ¿no? Que lo que hacemos. Javi, ¿quién te iba a decir a ti hace pocos años que ibas a ser campeón de Europa máster en media maratón, con un tiempo de 1:05 y por ejemplo, entre otras cosas, subcampeón del mundo de Cross Master en 2018. Sí, o sea, y además ese subcampeón esos subcampeonatos del mundo fueron mis hermanos conmigo, tanto mi hermano mayor Ramón y mi hermano David fueron conmigo y ellos me vieron una de las medallas que logré, ellos lo vieron, así que todavía mucho más orgullo, ¿no? De que estaban ellos. Pero entre eso muchas otras cosas más, ¿eh? Campeón de España máster en 2019 en 10K, en 10 kilómetros, subcampeón de Europa de Cross también, en máster 40, campeón de España pista al aire libre en 2017, bueno, y así un no parar. Impresionante, Javi. O sea, explícame cómo lo haces. Explícame cómo lo hacéis, porque yo también quiero perder peso y quiero ser tan veloces como vosotros. Quiero volar. Al final todo esto, Tony, cada uno es un poco también lo que un poco se propone. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia y luego pues también el atletismo me encanta y a mí me encanta correr. No me gustan mucho los ejercicios, pero bueno, sé que son muy buenos para todo, pero de verdad que me gusta mucho correr. ¿Y qué me pasa? Sobre todo cuando yo entreno mucho con mi hermano David y él entrena muy bien, pero yo también, ¿no? Pero hay veces que me cuesta también seguir sus ritmos, pero lo que sí veo es que soy en competición, no sé, hay algo ahí, tengo una adrenalina que para la competición es que me vengo muy arriba, ¿no? Cuando compito. Sí. Entonces, eso es. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo juego al golf, ¿no? Y he jugado profesionalmente, pero lo que yo veo es que mi naturalidad con la que yo entreno, cuando voy a jugar un torneo y cuando voy al campo, no es lo mismo
que lo que yo hago entrenando. Es decir, por la presión que puede generar mi cuerpo o por muchas cosas que hay para jugar bien, pues no juego como yo entreno. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que sí lo tengo como mi trabajo, pero a la hora de competir sé que no puedo porque no lo hago natural. Pero me pongo a correr, o sea, en una carrera dan el pistoletazo de salida y con la naturalidad que yo me veo y cómo corro esos kilómetros, sé que, o sea, lo que veo que eso es innato, eso es de verdad pura genética, pura genética, pura genética. Ahí sí que, pero aparte también todo tiene un trabajo, ¿vale? Todo tiene un trabajo como todo en la vida, pero sí es verdad que nosotros, la familia Martínez, estamos tocados un poco por la genética, que le doy vueltas a ver de dónde pudo salir, porque claro, mis padres ni a lo mejor abuelos o gente, sí que ha habido gente de mi familia, primos, que sí corrieron en su momento. ¿Tus padres no han practicado deporte? Mi ¿O padre, este tipo de deporte? Por desgracia, no. Yo no le he visto practicar a mis padres deporte, no. A mi madre, pero bueno, pero sí que... Fíjate un dato, Tony, no practicaba deporte y en las analíticas tenía un nivel de hematocrito súper alto, ¿sabes? O sea, aunque no lo haya practicado, pero se podía ver en sus análisis de sangre, ¿no? Que el hematocrito era alto, ¿no? Y eso también dice mucho. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Y una cosa que, perdona que os corte en la, claro. la pregunta, creo que es fundamental. Todos los títulos que has querido decir ahora mismo, ¿tú sabes cuál es el secreto de mi hermano? Que al día siguiente ya está pensando en otra cosa. Ojalá me pudiera parecer en eso, porque de verdad, disfruta el atletismo tanto porque no se mete en ninguna presión. Tony, de verdad, o sea, es capaz de ganar la San Silvestre de Vallecana si la gana algún día, que sé que lo va a hacer. Y después, a la hora, ya se le ha olvidado, ya está pensando en la siguiente carrera. Y yo creo que ese es el secreto que le hace ser aún más grande. O sea, yo quiero parecerme a él e intento parecerme a él, ¿sabes? Y quiero parecerme en ese sentido porque es la leche, ¿eh? O sea, es la leche. Eso es cierto. Participó la San Silvestre Vallecana, la Popular, Sí, que haciendo un segundo puesto. Ganó, quedó un segundo puesto, eso es, y luego hizo la otra. Me atrevería a decirte que cuando entró a meta disfrutó más conmigo que con su triunfo. Para que tú veas la moraleja de todo esto, Tony. La moraleja y el secreto, ¿no? De que al final esto es una ilusión y disfrutamos de lo que de nuestra ilusión, que es esta. Sí, está claro. Y por supuesto que disfruté más. Aunque disfruté también la primera carrera, porque con ese segundo puesto y luego la marca que hice 29:40, un marcón, y lo que sí disfruté fueron los 10 kilómetros luego con mi hermano. Luego hicimos 32 minutos y sobre todo ir animándole los 10 kilómetros y sobre todo que íbamos con un grupito. Eso a mí es lo que me gusta, igual que muchas veces cuando voy a carreras y me dicen que si les puedo hacer de liebre en alguna maratón o alguna persona que me lo ha dicho, y es que disfruto mucho. Tú me dices del palmarés y todo lo que tengo, pero si te digo la verdad, Tony, tengo que mirarlo en algún sitio o que alguien me lo diga, porque no es una de las cosas que una prioridad para mí, ni las marcas, ni ganar. Me gusta ganar, ¿vale? Me gusta ganar, pero que me gusta quedar primero, me da igual si quedo cuarto, si quedo octavo, si ayudo a alguien, si hago 30 minutos, como si hago 35, porque la verdad es que disfruto y creo que es lo que también me tiene y sigo haciendo, porque es que disfruto. El día que no disfrute a lo mejor de esto, pues yo lo dejaré, porque mi trabajo es profesor de golf, entonces... Eso te iba a decir, tú eres has sido golfista profesional. Sí. ¿Qué te creías? ¿Que iba a decir golf o no? Bueno, has sido golfista profesional, eres profesor de golf. Sí. ¿Cómo puedes compaginar el golf con el atletismo? Y a ti te pregunto lo mismo, David, ¿cómo compagináis la vida profesional con el atletismo? Porque tú, David, ¿a qué te dedicas?
Yo trabajo en un laboratorio dietético para farmacia, de productos dietéticos, y tengo un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con lo cual a las 6 menos 5, menos 10 suena el despertador todos los días. Entonces, para mí lo más importante es mi trabajo. El correr es un hobby y una forma de vida saludable, pero para mí lo importante es mi trabajo, porque yo creo que me debo a ello, que es que tengo que tengo una familia y tengo que vivir, ¿no? Claro. A partir de eso yo salgo de trabajar y busco esa hora para poder entrenar, que es lo que necesito. Solo necesito eso. O sea, Naya me deja esa hora al día. No es que me deje, a ver, ella nunca me ha prohibido hacer nada, ¿no? Pero yo con esa hora ya es como que me transformo. Me salgo a correr y para mí se me olvida todo. ¿Y tú, Javi? Todo. Javi, Hombre, te veo la cabeza Sí. cortada. Sí, Yo siempre era ahí mejor. Colócatelo ahí. Yo igual, yo tengo un poco quizá más tiempo que por ejemplo mi hermano, y porque no tengo un horario, yo soy autónomo, entonces yo tengo mis propias clases, mi agenda me la pongo yo. Pero la verdad es que con una horita y media al día para el atletismo me vale. Entonces, una horita yo creo que se puede sacar al día. Pero vamos, que si yo tengo cualquier cosa de trabajo, lo primero es el trabajo. Y luego pues también en casa, pues ahora no, porque no hay colegios y estaba más tiempo con la Peque o con Paloma, pero si puedo, mi tiempo es para mi trabajo, después mi familia, y no es por último es el atletismo, ¿no? Pero no es una cosa que me quite el sueño, ¿sabes? No es una cosa que si hoy no puedo entrenar, ya estoy mal, no lo llevo así. No es prioritario. Claro, luego también date cuenta que compaginado, porque también somos entrenadores de atletismo, tenemos nuestro grupo, y si al final uno se ordena, tiene tiempo para todo, para trabajar, para entrenar, para estar con la familia y para todo, Tony. Todo, yo creo que la vida es un poquito siempre de orden y en algunas cosas también un poco de disciplina, ¿no? Ahora hablaremos del equipo Ran Martínez. Vamos a leer los mensajes que nos están dejando y las preguntas. Ahora es el momento. Ahí vemos. Jesús Montoya nos dice: ¡qué grandes! Sara Akbib nos dice: sois un ejemplo. Oscar Rodríguez Orcajo, cracks. Sara Akbib nos dice: sois máquinas. Paloma Ruiz Lamelas, que yo creo que tú la conoces, Javi, dice: Javi, ¿es más fácil contar las veces que has hecho podium o las que no? ¿Qué es más fácil contar, las veces que has hecho podium o las que no? Madre mía, pues no lo sé, de verdad no lo sé, Tony. No, es una respuesta que yo creo que es más fácil contar las veces que has hecho podium que las que no. Yo creo que sí, sabes que bueno, ahora a lo mejor me paso, pero te digo que ha habido años, Tony, que he llegado a correr, no voy a hacer, pero 50 y tantas carreras, o tenía, porque tengo luego un amigo también corre con nosotros, Pedro Zan, un grande, que yo le decía: Pedro, tú me podías sacar los podium que he hecho este año. Y puede ser que haya podido correr 50 y tantas carreras al año. No sé si me estoy pasando, pero ha habido fines de semana que he corrido viernes, sábado y domingo carreras. Sí. Así que Sara dice: eres un crack, Javi. Bueno, ¿qué van a decir, no? Gema Gemi, sois grandes atletas, pero grandes personas. Bueno, Juan Fernández, dime. Digo que todo eso que te va diciendo la gente, mira, fíjate que yo no me emociono con cosas, ¿no? Pero oigo amigos, gente conocida decirme eso, y eso sí que esas cosas sí que me emocionan, ¿no? Que me digan que soy buena persona, que somos unos cracks, y que pues todas esas cosas de verdad que me emociona más que de verdad que un triunfo de una carrera o cualquier otra cosa.
Bueno, nos dice Juan Fernández, subcampeonato de España de futbolines también. Óscar Rodríguez se ríe, sí. Son todos amigos, ¿no? Pero bueno, el futbolín, pues en los tiempos de no de golf, sino de golfo, pues también jugábamos al futbolín. Jugábamos, ¿sabes? Gema Gemi, que es mi mujer, dice, Sí. yo he tenido la oportunidad de que Javi me lleve a meta y es un subidón que aún recuerdo esos minutos a 4:45. Esto fue en el puerto de Sagunto. En Puerto Sagunto, yo creo que hoy hace un año, ¿no? Hoy hace un año, Hoy justamente. hace un año que además siempre agradecerte, ¿no? Tú la invitación tuya a esa carrera y la verdad es que un sitio impresionante donde pude conseguir la victoria y luego, por supuesto, pues y fui a buscar a Gema. Porque Que son David cosas también estaba invitado y que no me pudo gusta, venir. Sí, David. sí. Además lo pasamos en grande, dar las gracias siempre porque cómo nos trataron, nos pegamos, bueno, nosotros una cena, la cabeza mía en el sitio, pero se portaron súper bien y son sitios para que yo siempre a la gente que cuando ahora empiecen las carreras son sitios para ir y pasar un buen fin de semana. Para repetir. Bueno, Gema guarda ese trofeo como oro en paño y ese recuerdo lo tendrá toda la vida, ¿eh? Sí. Bueno, Paloma Ruiz Lamelas dice, para David, ¿qué carrera más te ha emocionado ganar? Yo creo que ganar, yo no me quedaría con ninguna carrera que me emocionó ganar. Yo creo que me puedo quedar con la maratón de mi primera maratón, ¿no? Que hice en Madrid, que me ofrecieron un dorsal una semana antes en Elite para un regalo que me hizo el manager de Chema. Y le dije a Javi que íbamos a una aventura, ¿no? Que iba a salir a ver qué pasaba. El manager de Chema, Jesús Oliván. Jesús Oliván, sí. No, Jesús Oliván. Y fuimos a la maratón de Madrid. Salimos, Javi iba a acompañarme 20 kilómetros. De hecho, dejó el coche pues una zona cerca del puente de los franceses, ¿no? Cerca del Manzano, en la Blume, justo kilómetro 20-21 para luego irse a trabajar, ¿no? Él seguía, iba conmigo, íbamos bien. De repente, en el kilómetro 16 dice, voy a ver si encuentro a un chico que nos puso un amiguete que estaba por allí viéndonos la carrera y le soltó, íbamos por el kilómetro, yo creo, 19 o 20, Josu, llama a Paloma y por favor dile que llame a la clase que voy a llegar una hora más tarde, que tengo que acabar con mi hermano sea como sea. Todo esto corriendo. La primera vez se la dijo, yo no se me va a olvidar, se la dijo cruzando Castellana en un puente, que hacíamos un giro ahí por donde Paseo de Recoletos, no se me va a olvidar. Jesús, dile que llame. Y luego ya el otro dice, ¿has llamado? Dije, sí, está todo solucionado. Y ya no se quedó en el temple, no se quedó en la Blume y me acompañó todos los kilómetros, ¿no? Y entrar a la meta con él y darle ese abrazo, yo creo que son de los mejores momentos que me quedo deportivos. De verdad, los podios ya no valoro tanto eso. Valoro más el sentimiento, ¿no? Que me produce este tipo de cosas que un simple premio y una marca. Óscar Rodríguez Orcajo nos dice, David, eres muy, muy grande. Pues fíjate, nos lleva acompañando con nosotros Óscar, yo creo que toda nuestra vida deportiva desde que enlazamos, ¿verdad, Javi? Yo creo que es un grande, pero un grande, él sí que es un grande, de estos que fieles, de los que puedo decir que gracias por haber conocido a gente en el atletismo, pues Óscar es una de esas personas. Y yo creo que también nuestra manera de ser, ¿no? De cómo somos, es que toda la gente, no podemos decir uno, son todo gente que hemos conocido en el mundo del atletismo y desde el primer día que empezamos hasta ahora es que no ha habido ningún roce ni nada, o sea, todo es amistad con toda la gente, ¿no? O sea que al final, pues ese de verdad que es como, yo creo que no lo hemos hablado, ¿no? Pero mi hermano y yo, pues en eso estamos siempre lo mismo, que ese es el mayor triunfo o el mayor trofeo que uno puede conseguir, igual que ahora mi hermano con el equipo, o sea, lo que está, porque él sí que en eso se involucra mucho más, que él es un artista de eso, el grupo que hay es de verdad que es impresionante, la gente, la calidad humana que tienen, pero todos, es que no se puede decir ninguno, entonces al final, pues eso es de lo que se trata, yo creo.
Tony, voy a decir una cosa, yo creo Dime, que es importante, claro. ¿no? Que no quiero perderla. Yo creo que me encanta siempre contarla, ¿no? Cuando empezamos a correr y tal, sabes que a todos nos gusta mejorar, ¿no? Pues hubo una fase, una carrera de la que de aquí damos un abrazo a Jonathan, si nos ve, de Laredo. Sí. Fuimos 3 o 4 matrimonios en una furgoneta y nos lo pasamos todos. Era un fin de semana perfecto, ¿no? El viernes fuimos por ahí a cenar y el sábado pues dieron el pistoletazo de salida y yo estaba obcecado que tenía que hacer 35 minutos o por debajo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que no hice 35 minutos, ¿sabes? ¿Hemos Ese perdido día, la conexión con David o no? No, que va. no, ese día, Yo no le oigo. bueno, sigo. Ese día, Tony, ese día marcó un punto de inflexión en mi vida, ¿no? No hice la marca que conseguí. ¿Qué ocurrió? Que todos los que estábamos allí ese fin de semana salimos discutiendo. Porque yo me enfadé conmigo mismo y con el mundo. Yo no le oigo a David, Tony. Y me enfadé con todo, ¿no? Entonces, tuve un punto de inflexión, ¿no? Porque no me salió la marca y el lunes, pues recapacité, ¿no? Lo que me había pasado y desde ese momento yo cambié el chip completamente, me pasé a la fase de disfrutar y aprender de esto, no obsesionarme ni con ninguna marca ni con ningún registro y creo que desde ese momento soy el hombre más feliz de mi vida corriendo. Pues eso ¿sabes? dice mucho, ¿eh? De verdad, Eso o sea, de verdad. Quería compartirlo, ¿no? No Porque sé yo si creo que... Sí, te Perdón, no sé si escuchamos. habrá sido aposta, pero me he perdido todo, no le escucho a... Nada, Repítelo, David. Voy a ser un poquito más breve. no Voy a ser un poquito más breve. Nos fuimos 4 parejas a Laredo a correr, que nos invitó Jonathan. Desde aquí le mando un abrazo también, otro más. Estuvimos compitiendo esa carrera, ¿no? Y yo estaba obsesionado, pues ese tiempo entrenaba. ¿Oyes? Tony, Javi. me salgo y entro otra vez porque no oigo. Bueno, pues sal y entra de nuevo, ¿Sí? ¿de acuerdo? Sí, es que no le oigo a mi hermano David. A ti sí te oigo, pero a mi hermano no le oigo nada. Vale, sal y entra de nuevo, sí. ¿Sí? Vale. Sí. Es Javi y Tony. Javi y la tecnología, ¿eh? Sí, por eso, Tony, quería contarte esto. Dime. Te quería contar esto, ¿no? Porque tú sé que has estado cerca de muchos atletas, ¿no? Y sabes lo que es este deporte muy dentro de lo que es el deporte de élite y demás, ¿no? Nosotros no, hemos llegado a sentir esa sensación, pero como atletas populares, ¿no? Entonces, ese punto de inflexión a mí me cambió la vida y me ha hecho crecer y seguir creciendo, ¿no? Intentar transmitir a mis chicos eso y creo que ese es el mayor secreto que hay en el deporte, que es disfrutar, de verdad, ¿eh? Hombre, eso la verdad que es de agradecer y que, mira, ya tenemos aquí a Javi, a ver si ahora tenemos más suerte con él. Javi, ¿nos escuchas o qué? Aparecerá encima un árbol o algo, es así. Ahora sí. Vale, Javi y las redes sociales, ¿no? Y No, la pero tecnología. esto no ha sido un fallo mío, ¿eh? Porque es que Ha sido un a ti fallo te oía. técnico. A ti te oía. Perfecto. Me Dime. lo vais a decir así por encima o no? Me quedo sin Que te lo diga tu hermano, sí. O luego No, aquí te lo pues, digo. a ver, que digo que fuimos a Laredo a correr un 10K, fuimos las parejas, ¿no? Con mi mujer, con mi novia, Naya, Paloma, y fuimos a unas furgonetas, súper guay, un grupo de amigos. Nada, yo iba obsesionado con que tenía que bajar de 35 minutos y hice 36. Entonces, ese fin de semana, pues yo hace 36, me mojé conmigo, me mojé con el otro, con mal rollos con mi hermano. Al final, el fin de semana se transformó en un desastre, ¿no? Y el lunes yo recapacité esa sensación y cambió mi punto de vista y cambió como mi vida, ¿no? De cara al deporte. Y desde ese momento yo creo que he crecido muy mucho, ¿no? Yo creo que ese momento ha sido el de punto de reflexión, que agradezco, lo siento por ellos, pero que me pasase eso para valorar esto de otra manera, ¿no? Y disfrutar tanto, que yo creo que al final nosotros no tenemos que rendir cuentas a nadie. Tengo que rendir cuentas a mi trabajo, que el lunes a las 5:30 de la mañana suena el despertador y es con quien tengo que rendir, ¿no? Al final, pues eso, estos pequeños detalles pues marcan una antes y un después, que yo estoy súper feliz de que me pasara eso. Ahí está lo que tú dices, no hay que rendir, no tienes que rendir a nadie cuentas, ¿no? Tú, y aparte, justamente, ahora mismo, tal como está el atletismo,
vamos, es un poquito, por decirlo, que ayudas bien pocas por parte de las instituciones públicas y por parte de federaciones y bueno, a veces hay atletas que tienen suerte y tienen detrás unos sponsors, pero no todos lo tienen. O sea que tú tienes que rendirte cuentas a ti mismo y a tu familia. Así es. Sí. Yo creo que te acuerdas, ¿no, Javi, de ese fin de semana? Pues no, claro que me acuerdo y doy fe de todo eso, ¿no? De todo, porque yo lo voy viendo al estar todos los días del cambio que ha sido dando en todo, tanto a nivel competitivo como a nivel personal, como todo, o sea, el cambio que es como, pues cuando uno quiere, como digo, ha sido brutal en todo, no puedo, la verdad es que no puedo decir otra cosa, igual que luego en el tema pues de formar todo lo que me pongo yo un poco, pero que hemos formado, pero es que la manera de tomártelo todo y de tirártelo todo es de lo que viene de atrás, de toda la experiencia también que has tenido y de todos los bajonazos, todos los subidones y todo al final de la vida, pues es lo que se va un poco aprendiendo y yo creo que es de lo que se trata, ¿no? De quedarse con lo mejor y lo peor es que no hay que... Y transmitirlo. Sí, para atrás no hay que mirar para nada, ni para coger, solo para coger impulsos, nada más. Vamos a seguir con los mensajes. Juan Fernández os pregunta, ¿cuál de las carreras que más os gustan? Si contesto yo, o sea, es fácil, ¿no? Pero al final son todas, pero siempre hay muchas. Una de las carreras que más me gusta y no es porque tú la dirijas, Siete Aguas, es que eso yo se lo recomiendo, el Gran Fondo Siete Aguas, yo se lo recomiendo a todo el mundo que corra, sí, que no, sin ir a esa, igual que yo no he ido, pero lo he visto a la Beovia, es otra de las carreras que me han dicho, porque yo no he ido, que es espectacular, eso que me han contado, pero luego pues todas. A mí me gusta una de aquí, por ejemplo, de mi pueblo de Villaviciosa, pero también me gusta la de Valmojado, es que me gustan todas, pero por poner, y pongo Gran Fondo Siete Aguas y Beovia de San Sebastián y también alguna maratón, como he corrido, por ejemplo, Sevilla, Maratón de Sevilla, Valencia, es que hay no me quedo con una, de verdad, no me quedo con una, pero para que la gente pruebe es ver un pueblo de 2.000 habitantes y no llega, que va, 1.100 habitantes. Y ver ahí ese día 25 o 30.000 personas como tú has llegado ahí a tener, eso de verdad que eso es digno de ver, o sea, ver las cuestas esas arriba de serpientes, de gente, que eso no para de colores, es espectacular. Ahora, Javi, no sigas que tu hermano está babeando, ¿eh? Mira, yo solo quiero decir que son 25.000 más 100 que vamos a ir el año que viene. Solo estoy diciendo eso. O sea, que eso es lo que estoy pensando nada más. Eso ya lo tienen todos claro. Y este año porque no se ha podido celebrar, pero vamos a ir todos para allá. Sí, está claro, ¿eh? O sea, es uno de nuestros viajes del año que viene ya preparado. El año que viene hay que preparar, Irán Martínez, preparar un autobús y que se vengan para allá. No, ya está preparado. Tú no te preocupes, Tony. Tú no te preocupes, que esto ya lo saben todos. Y allí nos vemos en el Gran Fondo Internacional de Siete Aguas. ¿Y tú, David, qué carrera eliges? Yo, ¿sabes cuál elijo? Que de cada una aprendo algo. Tengo un trocito de cada carrera, algo siempre saco. De verdad, ¿eh? Sí. No tengo ninguna carrera. Pero tienes que mojarte. A ver, yo digo que Beovia, esa sensación es brutal, Y luego también tengo que reconocer que este año la que hicieron en Jaén, la noche de San Antón, yo creo que nunca he sentido una sensación tan corriendo esa carrera tan brutal. Y pudimos hacerlo con 50 atletas de élite, solo salimos 50 atletas. Impresionante, Tony. Caía agua a mansalva y la gente allí con sus antorchas. No se me va a olvidar nunca, no se me va a olvidar nunca esa carrera. Es otra carrera así para correr. Dura también. Y la San Silvestre Vallecana, por todo lo que conlleva ese día 31, juntarte con sabes que luego te juntas con tus seres queridos,
también me gusta mucho, me gusta mucho. Jesús Montoya nos dice, es un privilegio entrenar y aprender tanto de vosotros cada día. Javi, ¿puedes bajar un poquito el volumen? ¿Yo? Sí, Sí. claro. Baja un Lo que poquito, Dios mande. Escuchamos con eco. Como no llevas auricular, nos escuchamos con eco. Macho, que vosotros Vale. sois muy profesionales. ¿Ahí mejor? Sí, perfecto. Bueno, por lo menos tiene el móvil, claro. el móvil fijo y no aparece nadie por detrás, que eso es importante. Pues eso nos decía Jesús Montoya, es un privilegio entrenar y aprender tanto de vosotros cada día. Bea Oete Pues- nos dice, grandes misters. Mira, Tony, ahora que sale Bea y Jesús, mira, ¿sabes cuál ha sido uno de los momentos, que ahora pasaremos a hablar de Gran Martínez, más bonitos que he vivido? El poder entrar de la mano de esta chica, de Bea y de Raquel. Nunca se me va a olvidar. Cuando fui a recogerlas, que era su primer 10A, y cómo se le saltaban las lágrimas al entrar a la meta, ese momento son de los que tengo plasmados en mi cabeza que tampoco olvidaré nunca. Sí, sí, de verdad, más que cualquier carrera que haya ganado. Aurelio Gómez nos dice, tenemos la suerte de tenerlos muy a menudo participando en pruebas por la provincia de Toledo. Sí, Sí, señor, Aurelio, hay que agradecerle siempre todos los reportajes fotográficos y que es una de las personas que conocen, ¿no?, en este mundo y que aprendemos mucho de él. De aquí le mandamos un saludo. Claro que sí. Nos escriba Javi Ruta al Colesterol, es un corredor de aquí de Alfafar, de Valencia. Dice, a ver, cuando venga David. Es un corredor de aquí de cerquita, aquí cerquita. Estoy, perdón. Buenas, campeones. Dentro de esta rutina diaria y que dedicáis una hora a entrenar, pregunto, ¿no descansáis algún día de la semana? Pues mira, déjame un momento de contestar, Javi. Yo te voy a decir la pregunta buena y la pregunta la que deben de escuchar todos los chicos y la que nosotros no hacemos, ¿no? Nosotros entrenamos todos los días, ¿vale? Dicho esto, no quiere decir que todo el mundo tiene que entrenar todos los días. Es importante tanto entrenar como descansar. Y un día fuerte, al día siguiente descansando, estás trabajando, siempre. Dicho esto, nosotros, evidentemente, nos gusta tanto que casi todos los días corremos. Nos tratamos todas las semanas. Damos masaje con Rubén, todas las semanas, 1 hora y media, y eso también es fundamental para la recuperación, ¿vale? Por eso quería decir que es tan importante entrenar como descansar. Porque mientras se descansa, se sigue trabajando. Eso es y asimilando la carga del día anterior. Súper importante. Porque es importante... Lo que es importante, ¿cómo me has dicho, Tony? Si opinas igual que tu hermano. Sí, por supuesto, y otra de las cosas hay que, dependiendo cada uno dónde está, porque eso es lo primero que tiene que saber, dónde está. Lo importante es siempre escuchar al cuerpo. O sea, si tú un día llegas y vas a salir a entrenar y te duele o estás cansado, lo que no hay que hacer es salir ni porque te lo haya mandado tu entrenador, ni porque te lo haya dicho nadie. O sea, que cuando uno no esté para que el cuerpo diga que no, pues no. O sea, no hay que forzar. Eso es primordial. Igual que cuando alguien va entrenando, que tiene un pinchacín, pues se para, va andando, estira, pero no seguir. Eso para las personas que hacen eso, pues al final luego es peor el remedio que la enfermedad. Nosotros no descansamos ningún día, pero hay veces que sí descansamos y cada uno tiene que saber un poco lo que te digo, dónde está. Sí es. Vaya foto, que es que pones esa foto y ya... Qué fotaza, ¿no? Sí. Qué fotaza, ¿eh? Sí, eso, Tony, de esos momentos hablo. De esos momentos valen, ¿no?, más que cualquier registro. Todo eso es lo que yo me refiero. Esa foto, ¿qué carrera es? Esa es la de los bomberos en Madrid. Sí. Una cara súper bonita que se sube la calle La Montera para arriba, y bajamos Gran Vía para Cibeles, se sube Castellano hasta el Bernabéu, haces un giro arriba de la subida de Conchapina, que es la más dura que hay, de 180 grados, y vuelves otra vez a bajar y te cruzas con todo ese mogollón de gente que sube Castellana. Es increíble esa carrera, es increíble.
Esos son momentos muy bonitos los que hemos pasado también corriendo los tres, compitiendo y vernos ahí una foto los tres, mi hermano Chema que ya va a cumplir 50 tacos, yo 43 años y mi hermano, yo tienes 38, ¿no, David? Sí, Sí, 38. lo hizo antes, 38. 38, pues fíjate, Tony, estar ahí igual que mis otros dos hermanos, ¿no? Pues pasa que no corren, pero esa, pues fíjate, ver esas fotos lo dice todo, ¿no? No, tanto a nivel deportivo como familiar. No, es una unión y todo, pues lo hace también el deporte y también, pues cómo somos, ¿no? Yo creo que dice mucho. Bea Oye, Huete nos referente a- dice, dime, Un perdón. segundo, perdón, es interesante la pregunta que nos ha formulado el de un pueblo de cerca oeste de allí. Respecto a esa pregunta, Sí, lo que dice mi hermano Javi, de Javi, el colesterol, lleva alta toda la colesterol, razón, sí. Javi, ¿eh? Esa persona que cuando llega a su casa y tiene un entrenamiento y tiene que hacerlo porque está hecho, Sí. de esa manera empiezas a asquear un poquito este deporte, ¿sabes? Porque Sí. en esos momentos que la vida te choca y dices, ¿por qué tengo que hacer yo ahora 10, 200 o 6.000? ¿Por qué? ¿Por qué Claro. tengo que hacer eso ahora mismo si no me apetece? Pues por eso ahí voy a lo de que cada uno lo que dice mi hermano, si te levantas y no te apetece salir, o te apetece Claro. O tomarte una palmera. O tomarte una palmera palmera. de chocolate, hay que hacerlo, que nosotros no vivimos de esto. O sea, Es que aparte pienso yo que si haces algo sin ganas, Claro. no, nunca te va a salir bien. Tony, tenemos un secreto que no nos gusta, o sea, ya lo contamos aquí. Nuestras quedadas y nuestros entrenamientos con los chicos nunca saben lo que tienen que hacer. Nunca. De hecho, llegan al entrenamiento y en ese momento sabe lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si tú a una persona le dices que va a hacer, un ejemplo, 17 cuestas, desde las 7 de la mañana está pensando en las cuestas y cómo la va a bajar, si rodando o en silla o en bicicleta. Entonces, por eso te digo que es mejor, llegan aquí y en ese momento saben lo que tienen que hacer. Yo creo que... El mejor pensamiento que tienen que tener es que si el entrenamiento es a las 8, pues lo único, pues que llegar a ese momento pues para juntarnos y ya está. Y luego lo que hagamos o no, pues eso pues es un poco pasa a segundo plano. A segundo ¿sabes? plano, ¿no? Claro. Porque también en cuenta que hemos vivido la vida deportiva de un atleta de élite durante lo que es dentro de las puertas hacia adentro. Entonces sabemos lo que es eso, que no es todo tan bonito. O sea, no es todo tan bonito. O sea, no es todo fotografía, ganar carreras, ir a unos Juegos Olímpicos. No hay muchas cosas que dentro que también son bonitas, pero que también son difíciles en la vida de un deportista profesional. Entonces, como lo hemos visto, pues eso también nos ha ayudado a crecer en ese sentido. Nosotros lo hemos tenido de verdad muy fácil porque de verdad que no porque sea mi hermano, pero ha sido un profesional y lo sigue siendo durante tantos años, o sea, 17 años en el alto nivel y otros 17 entrenando día tras día. Eso hemos aprendido siempre el mejor y cuando tú aprendes del mejor, al final se te queda todo. Por eso también hay veces que yo creo que podemos dar consejos, pero todos esos consejos que damos es porque hemos visto que alguien que ha hecho todo eso, los resultados y los frutos que ha dado. Entonces, por eso nos equivocaremos, pero de verdad que muy poco con el camino que nosotros seguimos. ¿Qué sentís vosotros cuando os nombran y siempre os dicen los hermanos de Chema Martínez? ¿Os molesta o al contrario? Mi respuesta es que a mí me da igual que me digan siempre, mira, hermano Chema Martínez, yo me gusta. Sí. O sea, eso es que a mí eso me enorgullece. A lo mejor me dicen Javi Martínez y pues no lo sé, pero a mí cuando dicen Chema Martínez, aunque no se acuerden de mi nombre, pero con eso me motiva mucho. Bueno, yo recuerdo una carrera el año pasado que y ya ves tú que yo contigo tengo mucha amistad, y yo recuerdo una carrera que estaba tan eufórico que te nombré cuando llegaste a meta como Chema Martínez, ¿te acuerdas o no? Sí, eso fue bueno, Nibi, que luego lo rectifiqué. Y a mí hay muchas veces que me animan, pues, y yo creo que a lo mejor, pero me dice David y ¿sabes? Lo mismo, Ahí está. a mí ¿sabes? No. Ahí está.
Vamos Yo a seguir estoy- con los mensajes. ¿Ibas a decir algo, Javi? No, eso, que la verdad es que yo estoy orgulloso de la familia que tengo y es que lo voy a... Pues que solo puedo hablar cosas buenas, la verdad. Entonces me enorgullece ser de la familia que soy. Claro que sí. Bea Huete nos dice gracias, os dice gracias a estas dos personas he descubierto el running y cada día me hacen ilusionarme más. Gema nos dice cuando podamos volver a tener carreras venid a Valencia para poder disfrutar de vosotros viéndoos correr. Eso, No te eso- preocupes, si en agosto está cerrado ya. Yo no sé, yo ya. Javi lo puede saber. En cuando agosto se del meta en la 2021, cabeza. ¿no? Ya, pero Sí, sí, 2021. no queda nada, Tony, no queda nada. No queda nada para agosto del 2021. Juan Fernández dice, sabía que dirías eso será 7 aguas. porque me Claro, 7 prometiste aguas. llevarme contigo a 7 aguas. Sí, Claro, sí, sí. Juan Pero Fernández antes de que dice- Javi conozca Siete Aguas, Chema siempre nos ha hablado de Siete Siempre. Aguas. Sí, O sea, claro. Chema siempre nos ha hablado siempre de Siete Aguas. Es la Mira, carrera fetiche yo- en España en la que más nos ha nombrado. Yo tengo una foto de Chema. Permitidme. A ver, yo tengo una foto de Chema aquí en este libro, que ahora la voy a buscar, si no me equivoco, pero tengo una foto de Chema en Siete Aguas en el año 2000, no, en el año 2006, si no me equivoco, y ese año a Chema no se le conocía como Chema, era Juan Manuel Martínez. José Manuel José Martínez. Manuel. José Manuel Martínez. Y yo, si no me equivoco, tengo la foto por aquí que la voy a enseñar, que está en este libro, ¿vale? En 2000... No, pues no está aquí. Pensaba que estaba yo. Yo la buscaré y la colgaré un día en las redes sociales. Bueno, y está Chema. Igual está por aquí, lo que pasa que ahora es complicado buscarla. Pero bueno, él participó la primera vez en 2006, luego lo volví a traer yo a Siete Aguas en 2010, cuando fue subcampeón de Europa de maratón, cuando quedó segundo ahí en Barcelona. Barcelona, Y luego ahí estuvimos. volvió en 2013, que fue el año, si no me equivoco, el año que se retiró. Ajá. Si no me equivoco, fue en el 2013 o 2014. 2014 y yo estuvo creo allí. que fue cuando fue en Nueva York. Sí. Sí, porque recuerdo que él me dijo a mí que quería retirarse Se retiró de la alta competición. de la alta competición, claro, él ha seguido, incluso ha seguido, Eso es, yo eso es. creo que está dando más guerra que antes. Y sigue. Bueno, yo Sigue. le veo entrenar, le veo entrenar, que viene a entrenar, sigue entrenando en el INEF, y cuando no tiene los desiertos, Tony, que encadena entrenamientos. Perdonad un momento, O sea, que me he equivocado hablando de ese atleta. Tu hermano, De la fechas. primera vez que vino, Claro, no, 2006. y me he equivocado bastante. Tu hermano, la primera vez que vino a Siete Aguas Menos de 2000. fue 2003, en 2002. 1999. Y aquí ¿Sabes tenéis por la qué lo foto. sé? Porque en el 2006 ya había sido subcampeón de Europa con Tete. Mira, Aquí en el Ostras. libro. A ver. Es, Voy a Puma aplicar la Chapín, imagen para que lo veáis bien, ¿vale? ¿Es Puma Chapín ahí está o Os voy a poner para que odiadora, la veáis, ¿vale? o odiadora. Odiadora, ¿no? O no, yo creo que Chapín Puma me suena a mí. el equipo. Pues ¿Sabes lo que iba a hacer? Equipo Estaba yo creo agrandando que la es revista. Diadora, creo que es, ¿no? Odiadora, Odiadora, sí, sí. sí. Sí, Luego, sí. luego, Pues ha se- llovido, luego se ¿eh? envió, os envió la foto. Sí. Aquí en la prueba resultó vencedor el atleta de Kenia, Reuben Chukori, dejando atrás hombres de la talla de Ichanchat, Chema Martínez, Javier Cortés, Bartolomé Serrano, etcétera. Bueno, pues me he equivocado. He dicho 2006, ¿sabes por qué? Estaba Sí, también. pensando la última vez que participó Juan Carlos de la Osa en Siete Aguas como élite, Sí. ¿vale? Como en alta competición. Pero tu hermano, la primera vez que participó en Siete Aguas fue en 1999. Ya ha O llovido, sea, que cobró en pesetas, Bueno, sí cobró. Y 11 años después lo volví a traer yo a Siete Aguas, Qué bueno. ya en el 2010. Sí. Siempre, de hecho, ahí ya estábamos nosotros en el grupo y Chema me lo decía, que iba a ir a esa carrera que es de esas que le gustan tanto, ¿no? Y que le gustaría que la hiciéramos nosotros alguna vez. Claro que sí. Este Un día año me ha tenéis que matado. correr, un año tenéis que correr a los tres juntos.
Sí, hombre, sí. Sí. Tere Barea os dice campeones, y Germán Arneiros es un corredor que siempre, si veis la foto, está él llegando a meta en Siete Aguas, en el 20K, y yo estoy de rodillas recibiéndolo. Germán Arneiros es una persona solidaria que siempre corre con una camiseta que es Dona Médula, Dona Vida. Y nos dice, ¿qué 3 grandes? Un saludo. Va siempre promocionando la donación de médula. Os había dejado yo, me había puesto yo en primer plano y os había dejado a vosotros escondidos, ¿eh? No pasa Hombre, nada. tú eres el principal. ¿Quién es vuestro referente en el atletismo? ¿O quién ha sido vuestro referente? Yo creo que lo tengo claro, Mira, pero bueno. No quiero que te suene a oportunismo, ¿no? Si escuchas el principio de la entrevista, yo creo que en las palabras que hemos lanzado hasta a nuestro hermano, yo creo que la respuesta se contesta por sí sola, ¿no? Sí. Pero no queremos con esto siempre creernos que es el mejor ni nada. O sea, no, hablamos así de nuestro hermano porque es nuestro referente. Pero tanto, Tony, hasta para comprarme mi casa o nuestra casa, hasta para comprarme un coche, hasta para pedirle siempre he recurrido a mi hermano, ¿sabes? O sea, por eso te quiero decir que más que para mí es un ídolo tanto personal como humano, como todo. Y deportivo, pues claro, es que ya te digo que no hace falta que te conteste yo por lo menos, ¿no? Porque lo tengo muy claro. ¿Y tú, Javi? Yo... Está clarísimo, ¿no? Que es Chema. O sea, que es que... Mira que conozco deportistas y con lo cual de alto nivel y profesionales y en el cual me llevo muy bien. Pero claro, el tenerlo a tu lado tanto tiempo, claro, y ver de verdad lo que mi hermano ha hecho, ya no como hermano, ¿vale? Sino como amigo, como persona, si no lo conociera, pero tener a una persona así al lado y ver lo que ha hecho, pues es lo que te digo, que si tú te rodeas siempre de eso, pues al final es que lo mamas, es que todo eso lo enganchas y desde muy pequeño, fíjate, y donde ha llegado, entonces al final es que no hay otro. Y él también, estoy seguro que en vuestro momento, cuando empezasteis, os aconsejaría también, ¿no? ¿Cómo no? Siempre. No, ¿cómo que nos aconsejaría? O sea, Tony, mis últimas 3 maratones, mi llamada más importante de la competición ha sido a él. O sea, ese miércoles la llamada de Chema, esa media hora ha sido suya y ese ha sido mi antídoto para correr. O sea, con eso te digo todo. Y luego mi hermano es una persona que tampoco tiene mucho tiempo, ¿no? Por también como es, por todo su trabajo, y aún así hablamos, y hasta para los entrenamientos, para todo. Yo creo que se puede definir como un continuo aprendizaje, ¿no? Con él. Y de verdad, y es verle entrenar y siempre, da igual lo que tenga, pero tú le ves entrenar. Tony es todo el rato riéndose y lo que desprende, por eso te digo que tú quieres estar siempre al lado de esas personas, ¿no? Porque solo con verlas, ¿sabes? Solo con verlo, lo que te transmite, a mí, por ejemplo, en toda la vida, pero seguro que hay en todo en general, pero habrá gente de verdad que eso lo corrobore, o sea, tú no lo conozcas y lo conozcas ese día y para correr, y es un tío que además solo verle ya te estimula para correr y seguro que si entablas conversación de cualquier otra cosa, siempre es un tío muy positivo, un tío que si puede ayuda, y también tendrá su genio, ¿no? Y tendrá sus cosas, pero vamos. Como todos. Yo en otra vida quiero ser Chema. David, ¿cuándo nace y por qué Ran Martínez? Pues mira, Antonio, voy a ser breve para que tampoco porque si no me pongo melancólico. A nosotros estar siempre al lado de Chema, ¿no? Pues hemos tenido de formarnos con él, ¿no? Y de entender un poco el deporte a la altura de un deportista profesional, ¿no? Que hemos visto cosas, pues que hemos mamado, ¿no? Y que nos hemos llevado para nosotros. Entonces, cuando empiezas a estar en forma y tal, pues la gente, amigos, primos, vecinos,
te empiezan un poco a preguntar y a decir cómo pueden iniciarse en el deporte, ¿no? Entonces, contestas humildemente, sin formación, pero sí con mucho, con haber estado cerca de deportistas durante tanto tiempo, ¿no? Contestas de alguna manera en la cual el resultado que ves en esa persona directamente, rápidamente emergente, ¿no? O sea, que es un resultado muy grande, ¿no? Entonces te das cuenta de que con esas pequeñas pildoritas, consejos, coloquios que tienes con ellos, ves que dices, ostras, es que las cosas yo creo que funcionan bien, ¿no? Y ahí ves como ellas mejoran y como una persona a lo mejor que parte de cero, ¿no? Y que es capaz de correr durante 40 minutos, con esos pequeños consejos que le has intentado dar, siempre humildemente, pues ves que mejoran y ahí se os surge la idea. A mí me surge la idea de sacarme el título ya porque es algo que me gusta y que quiero seguir formándome, ¿no? Y de ahí un poco nace mi pequeña historia, ¿no? Mi pequeño cuento. Sí. Quien nos esté viendo, sí, estoy, no os preocupéis, Quien nos esté viendo, habrá gente que diga, che, ¿y cómo podemos hacer para contactar con Ran Martínez? ¿Cómo hacéis planes de entrenamiento? ¿Puede entrenar con vosotros o podéis hacer planificación de entrenamientos para gente que, por ejemplo, no es de vuestra zona? Pues mira, Tony, te puedo así un poco contestar. Esto surge de un grupo o sea, la idea era empezar con poquitas personas, ¿no? Estamos en un pueblo en Navalcarnero que tampoco es un pueblo muy grande y la respuesta que ha tenido es grandísima en muy corto plazo, ¿no? Entonces, llegará ese momento, pero todavía tenemos que estructurarnos más y esperar un poco a que esa persona, Chema, un poco cuelgue definitivamente sus haceres publicitarios con todas sus marcas para poder abrir y poner delegaciones, que es lo que nos gustaría en un futuro, Tony, pero sin tener una base estructurada, sin tener algo creado ya, es difícil poder contestar a esa pregunta, ¿sabes? O sea, normalmente nosotros lo que queremos es que la gente nos sienta y nos conozca y esté con nosotros, ¿no? Porque yo creo que al final es el secreto. O sea, me gusta más que vengan a las que nos gusta que vengan a nuestras quedadas, porque al final yo creo que es donde verdaderamente se aprende y sacamos lo que creemos que podemos sacar a esas personas estando cerca de ellas. Y llegará el momento de que podamos entrenar a nivel de... Pero creo que todavía, sintiéndolo mucho, no es el momento. Yo creo que no es el momento porque hemos crecido en tan poco tiempo, tanto que tenemos que cuidar muy mucho lo que hemos creado y siempre buscar esa dirección en la que estamos navegando, que creo que es favorable y que estamos creando algo muy bonito, ¿no? ¿Cuántos componentes sois actualmente? Pues ahora mismo somos 100 personas, más o menos, ¿vale? Pero dentro de las 100 personas, Tony, ya sabes cómo es esto. Hay gente que viene, hay gente que por lo que sea se va, hay gente, somos muchos que somos dentro de la familia, ¿sabes? Un poco, somos un pequeño entre 80, así. Yo creo que podemos definir el grupo, ¿no, Javi? Más o menos. Sí. Pero bueno, que más, también un poco también que decías, Tony, o sea, tenemos luego dentro del equipo, pues están los entrenamientos, todos tienen sus entrenamientos personales y luego también, y todos semanales. Entonces, y luego está la página de Ran Martínez que hay también, pues, para cualquier consulta. La página de Facebook, ¿verdad? Sí, las redes sociales, en nuestras distintas redes sociales. Pero ya te digo, Tony, sobre todo es eso, ¿no? Que te exige la posibilidad de tenernos a los 5 monitores en todas las quedadas, ¿no? Para poder coger a la gente más en grupo, ¿no? Que si no, al final no se puede abarcar a tanta gente si tienes que cuidarla muy mucho, ¿no? Entonces, eso, que de momento lo que estamos haciendo, Tony, es aprender, ¿no? Y luego ya están viendo los resultados, pero queremos aprender y queremos crecer desde una base pequeñita. Más vale 20 personas humanamente bonitas que 1000 personas sin conocerlas. Yo creo que ese es nuestro pequeño mensaje, ¿no? De Ran Martínez. ¿Y cómo compagináis los entrenamientos del equipo con vuestros entrenamientos personales, con los vuestros? Eso es distinto porque nuestro entrenamiento... Me refiero por vuestro tiempo. Claro.
Bueno, pero es que también lo Sí, tenemos a muy ver. fácil, porque hay entrenamientos que mi hermano a lo mejor tiene que hacer fuerte y es que lo pone y enseguida la mitad del equipo se va con él, ¿no? Entonces, hay veces que podemos entrenar solos, pero la mayor parte, todos los entrenamientos están basados básicamente para el equipo, no para nosotros. Nuestro entrenamiento, cuando tenemos que hacerlo, lo hacemos en otro momento y en otros días. Ujú. ¿No? Sí, sí, Es sí, así. no, la respuesta es fácil, ¿eh? Cuando tienes que dedicarte a la gente, yo creo que al final nosotros no podemos entrenar, ¿no? Tenemos que estar un poco pendientes de ella, que es lo que nos gusta. Y al final, pues eso, no entrenas porque intentas ver a todos cómo van, cómo iban técnicamente, ¿no? Focalizamos mucho en la técnica, ¿no? En los movimientos de correr, porque si podemos en estos momentos que se están iniciando coger las buenas cosas de esto, damos mucha caña en ese sentido, ¿sabes? Entonces nos gusta mucho cuidar muy mucho a la persona que tenemos al lado. Y Hablando de eso, dime, perdón. en nuestro grupo, equipo, familia, ahí cabe todo el mundo, desde el que hace 30 minutos hasta el que hace 80 minutos en un 10.000, ¿vale? Ujú. Hasta el que pueda venir y tenga que andar, o sea, damos cabida Sí. a todo. Running, o sea, running no tiene ni edad, ni tiene tiempo, ni tiene peso, ni tiene nada. O sea, somos todos De iguales. hecho, de hecho, mucha gente no voy a nombrar, ¿no? Que tampoco hace falta nombrarla, gente de atletismo popular y gente muy buena, ¿no? Han querido correr con nuestros colores y al final, pues gustosamente le das una camiseta, ¿no? Pero la filosofía que embarca Run Martínez no es un campeón, sino es una forma de vida en la cual disfrutamos de nuestra pasión, que es el deporte, sin tener que ganar carreras ni subirte a los podiums para ser de Run Martínez, ¿no? Yo creo que eso es la filosofía que vamos a seguir manteniendo y que nos da igual que hagas 1 hora en 10 kilómetros o 2 horas, o gente que no ha corrido nunca, al que hace 30 minutos. Para nosotros, pues vamos a tener la misma atención en el de 1 hora que en el de 30 minutos. No es más que nadie ni menos que nadie. Vamos a leer un mensaje que nos acaba de dejar Jorge Cogo. Es un poco largo, no sé yo si saldrá aquí. Jorge Cogo dice: hace 1 año y 1 mes terminé mi segunda maratón, después de una década entrenando por mi cuenta. Y luego vi anunciado por el Facebook que se creaba el equipo Familia Run Martínez. No dudé ni un segundo en escribir para apuntarme. Tenía que estar ahí, porque tuve un pálpito, una sensación de que sería lo mejor para mejorar mis marcas y sobre todo para poder disfrutar más de este deporte que te hace libre, que te hace disfrutar de uno mismo, de la gente que lo practica, la calidad humana que se ha creado gracias. Ese es el mensaje de Jorge Cogo. Sí, Cogo es esa persona. No sé si has visto alguna de nuestras historias, nuestro vídeo. Bueno, le conociste en Valencia, chico con barba, ¿no? Cogo es esa persona que tienen que estar siempre en un club, porque es el típico, es el que hace lo de a puta tope Run Martínez, todos los vídeos, esos son suyos. O sea, es esa persona que sin ella no podríamos seguir creciendo, ¿no? Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y vamos, que gracias a esto hemos conocido una persona grandísima. Actualmente, tras esta crisis sanitaria, pues no se celebran carreras en nuestro país, ni se tiene ninguna a la vista ahora mismo. Esto puede desmotivar a corredores al no tener ninguna prueba a preparar, ¿no? ¿Qué aconsejáis a las personas que están en esta situación? ¿Les puede desmotivar, incluso plantearse el dejar el deporte? Pues mira, nos llegan, imagínate, gente está apuntada a Valencia, a la maratón, gente está apuntada a... Todos los días nos llegan continuos mensajes de que qué va a pasar, ¿no? ¿Sabes lo que nosotros lo que podemos decir, Tony? Que podemos hablar en presente, que podemos hablar de semana a semana, que podemos hablar de día tras día. Yo pienso que hay que disfrutar de cada entrenamiento. Las competiciones, hasta que no sean firmes, no las vamos a poder preparar.
no podemos preparar una maratón de Valencia sabiendo que dentro de 6 meses se puede suspender, o de los meses que queden, habiendo dedicado 4 o 5 meses a preparar ese tipo de carrera y que se suspenda. Entonces, ¿para qué vas a mirar hacia adelante pudiendo ver el presente y disfrutar de cada día de entrenamientos? Es mi forma de verlo y de expresarlo. Nosotros, el lema es para también a nuestros chicos, ¿sabes? Lo único que les tiene que motivar y todo, pues es las ganas de lo que te digo, de los entrenamientos. Al final hemos estado confinados y hemos estado en casa. Luego teníamos ganas de a ver si ya podíamos salir y correr un poquito. Ahora ya nos han dejado un poco juntarnos. Entonces, yo pienso que ahora lo de las carreras, pues hay que ponerlo también en un segundo plano, aunque es una cosa bonita de competición y todo, pero como al final todo esto es para disfrutar, pues hay que disfrutar con lo que lo hacemos entrenando, pues a disfrutar entrenando porque podemos. Y cuando yo os llegue hago la una pregunta, yo os hago una mejor. pregunta que creo que Sí. es importante. ¿Va a haber más carreras en el futuro? Es que no se Hombre, sabe. claro que van a Digo, haber. el año que viene, ¿va a haber más Sí, carreras? por supuesto. ¿Cuántas? Muchísimas. Muchas donde elegir, ¿no? Sí. Ya está, si es que ya está. Claro. Perdona, Javi, perdona que... No, sí, ¿qué es sí, eso? es. Que, no, Es cierto, lo que pasa que sí que es verdad que hay gente que esto le desmotiva, el no tener nada a la vista para preparar y tal, y gente que incluso se plantea el dejar de correr. Es Pero lo y que una, yo- una pregunta que les puedo hacer yo. ¿Se te ha ido la voz? se ha ido la En un voz, entrenamiento intentar... Ahora, Ahora. vuelve a Ahora, preguntar, pero sí que porfa. me estaban llamando. No, esa gente, tú le puedes decir, ¿no os habéis planteado en un entrenamiento intentar expresar lo que podrías hacer en una carrera? Tú contigo mismo sin tener que estar compitiendo con nadie. Esa sensación. Yo creo que hay que probar cosas que existen y después de tanto tiempo encerrados y ver que no podemos hacer deporte, más allá de una carrera que una marca, el poder salir a ponerte las zapatillas, irte al campo y ver los pájaros cantar y ver todo como está lleno de verde. Yo creo que qué mejor cosa que pensar ahora mismo en eso, ¿no? Y por qué más allá, ¿para qué? Si ya vendrán, Tony. Si nos vamos a Así juntar es. muchas veces. Así es. No, Y se han tenido que suspender muchas carreras, claro. mi pensamiento es, si todos, o sea, el que corre, el que hace bicicleta, el que nada, el que hace cualquier deporte, si lo disfruta, no puede dejarlo. O sea, Claro. algo se deja cuando alguien no es feliz. Es decir, Así es. si yo soy feliz y me gusta correr, no me tiene que dejar de correr el que no haya una competición, Tony. Ahora, Ujú. si un profesional que vive de ello no tiene una competición, puede ser que esa persona que vive de ello sí se desmotive, pero toda la gente que está alrededor nuestro y que todos conocemos y que corremos con ellas son gente verdaderamente que yo creo 100% está disfrutando de esto, pero no conozco a nadie, Tony, que si disfruta de esto diga que va a dejar de correr. Va a dejar de correr el que a lo mejor tenga otras expectativas, es decir, que quiera vivir de ello y a lo mejor haya competición y no puede. Yo creo que esa persona sí lo dejaría, pero en nuestro caso yo era una persona que pesa 80 kilos, ¿no? Y si disfruto corriendo, corro porque no haya una competición, yo no voy a dejar de correr. Ahora, si no Sí me es. gusta lo que hago, sí lo dejaría. Pero entonces, cuando la gente, poca gente, creo que sí. Es decir, Y por lo que veo, la gente que entrena con vosotros no es que les gusta, es que les apasiona, se ve que les motiváis a tope. Y aquí está el mensaje de David Madrid Aguilar, que dice: llevo desde enero formando parte de la familia Rad Martínez. No había corrido nunca y lo único que puedo hacer es darles las gracias por el grupo humano de gente que ha formado y por enseñarme a disfrutar de este deporte. Ahí lo dice todo, ¿no? ahí lo dice todo. Entonces, me encantaría hacerle a cada uno de ellos yo la pregunta y decirle, ¿quién de vosotros va a dejar de correr porque no haya una competición? Yo pienso y que el 100% ninguno deja de correr, Tony, porque todos lo veo
que disfrutan corriendo. Estuvieran con nosotros o no, disfrutan. Y de verdad, de todas maneras, les hago la pregunta, que alguien dijera que sí lo va a dejar porque no haya competición, Tony. Y a mí Pues lo único dice... de tener competición es todo el entorno, ¿no? Toda la gente, todos los speakers, la gente, todos los amigos que tengo que organizan carreras, pues por toda esa gente sí que son los que pueden a lo mejor decir que lo dejan, ¿no? Y que abandonan, pero porque son gente que viven de ello y que comen de ello. Entonces, me imagino que ellos sí serían algunos de los que lo pudieran dejar. Claro. Jorge Cogo nos dice, ni de broma. Y Jorge Cogo también nos dice, si estás en RAN Martínez, la motivación viene sola en cada entrenamiento, gracias a los... Y Jesús Montoya dice, ahora las carreras las están sustituyendo por test en muchos sitios para quitarte una espinita. Sí que es verdad que ahora se están haciendo carreras virtuales, que también tienen su aquel, ¿no? Claro, todo eso tiene su cosilla. Y su morbo, el correr una carrera virtual, todo. Claro Aquí sí. nos buscamos las habichuelas como sea, pero al que le guste competir, compite. Y siempre pues hay que competir por uno mismo, no por otra cosa. David, Tony, tú tienes entrenamiento ahora, ¿no? Sí, te iba a decir, ya tenía que estar saliendo, porque tengo que ir al encuentro. Te iba a decir, Tony, que yo creo que, ¿sabes cuál es la mejor manera de que lo puedas entender esto que estamos hablando, ¿no? Que un día que pases a Madrid te pongas una naranja y vengas a una quedada con nosotros y yo creo que no te vamos a tener que contar nada, ¿no? Que tú por sí solo vas a sacar conclusiones que solo yo creo que creo que las tiene la persona que está dentro, ¿no? Yo creo que Ruth Martínez no es un podio, no es una medalla, no es un tiempo, no es nada. Es una familia, es una ilusión y es un equipo de gente humana que deja de entrenar para ayudar a la que viene por detrás. Y eso es lo que vamos a intentar seguir haciendo y la línea que llegaremos donde lleguemos, pero siempre con esa filosofía. Añado una cosa, que sepas que cuando vengas a la quedada, luego nos pilla de camino Marisquería Moreno. ¿Sabes? Sí, hombre, no fallo. No digas eso en abierto porque tenemos a todos Ruth Martínez detrás con los coches, que esto es así. Antes de que se me olvide, que creo que es un aspecto importante de Javi mío, ¿no? No te ha contado nunca, ¿no? Que cuando vamos en el coche a las carreras siempre me dice la táctica, y la táctica es que me va a acompañar hasta el final y luego en el último eso cambia. Pues no lo hace nunca. Desde que suena el pistoletazo, hasta luego, Lucas. Sí, ¿no? Sí, es. Oye, ahora que has dicho eso, habéis corrido los tres, habéis corrido juntos, claro, los tres hermanos. Sí. ¿Os picáis entre hermanos? Vamos. ¿En carrera? Vamos, escúchame una cosa. Ya te digo no, te picas. Te picas. No, entrenamientos sí, bueno, en los entrenamientos ha habido gente que se ha parado y todos nos hemos parado del reventón que hemos pegado. no podemos que nos adelante nadie, tío. Nos has preguntado que si nos picamos los tres, ¿no? Si os picáis los tres. Sí, te digo que la última... ya sea en entrenamiento, sea en carrera. La media maratón creo que fue de Azuqueca y íbamos los tres. Y llegábamos... Tony, íbamos los tres y íbamos un grupo bueno de gente que estábamos, íbamos a un ritmo, pasamos el 10.000 en 32 minutos, íbamos rápido, o 33, y de repente nos quedamos los tres solos, soltamos al grupo, los tres ayudándonos mutuamente, evidentemente lo hay que decirlo, y en el 16, hasta luego Javi, al Cheva y le decíamos, adiós Javi, se puso a los 50 y pico y nos dejó allí a Cheva y a mí. Sí. Por eso te digo que hay piques, Tony, hay piques por lo que te digo, que esa adrenalina en la competición. Tiene que haberlo. ¿Quién no se pica? ¿Quién no sale a entrenar al campo y ve a uno delante y tiene que ir a por él? ¿Quién? Claro. Que me diga quién no corre a por él. Pero o no, aunque luego cuando ya no puedas más te gires a la izquierda y que te cambies de camino para pararte. Pero a ver quién no tira para adelante. No quiero hacerte perder tiempo, David, porque sé que tienes ahora la quedada de entrenamiento. Tenía un test que le hago, que quiero hacer a todos los invitados, pero bueno, 25
de entrevista. Creo que se nos ha pasado el tiempo volando, porque la verdad yo creo que ha estado entretenida y creo que nos lo estamos pasando bien, y yo creo que los oyentes también, los espectadores también. Siguen llegando mensajes. Jorge Cogo dice pique sano, y Agustina Mojimeno dice Agustín. Hola Javi, David, ¿qué tal? Qué grande, qué saluda. grande, qué grande. Sí, Ahí vemos, sí, lo vemos en una siempre foto ahí, empujando un carro, ¿verdad? Sí, Sí. tiene una niñita que tiene un síndrome y la lleva a todas las carreras. Joder, un grande del atletismo popular y de padre humano, de esos que aprenden mucho de ellos. El atletismo crea esas cosas, ¿verdad? Crea la solidaridad. Por supuesto. Pero además mucho, el mucho. Es un vínculo, yo creo, que define todo, macho. Es un vínculo que lo bonito, le hablamos Javi y yo, cuando llegas a la carrera y compites, te lo pasas mejor el antes y el después, compartiendo momentos con la gente en el momento, después compartiendo, que casi incluso en la carrera, ¿verdad? Yo lo que, gracias Aurelio, a ti también, Muchas gracias, por estar Aurelio. acompañándonos. Yo lo que pienso es que después de todo esto que hemos pasado, que gracias a Dios estamos todos, bueno, estamos bien, pero que ha habido mucha gente que se ha quedado en el camino después de esta pandemia que hemos sufrido. Hay que decir que ahora el que haya carreras o no, yo creo que es lo de menos. Lo importante es saber que hay un futuro y que ese futuro va a ir a mejor, y que dentro de unos meses, o puede ser un año, volveremos a correr y volveremos a disfrutar corriendo. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para cuando llegue nuestra primera carrera. Y yo tengo la suerte de participar en este tipo de eventos, ya sea corriendo, ya sea como speaker, ya sea organizando, y por lo que decía antes de la solidaridad, yo he visto imágenes alucinantes en carreras de esto mismo, familias empujando un carro, corriendo personas con parálisis cerebral, corriendo personas con cáncer. O sea, que somos unos privilegiados y que tenemos que pensar en un futuro que no va a ser muy lejano, ¿no? Así es, Tony, eso hay poco que añadir en las palabras que dices, ¿no? Eso, lo de las carreras eso va a ser secundario, y yo creo que de aquí también, pues, mandar mucho ánimo a toda la gente que haya perdido algún ser querido en toda esta pandemia que ha habido y toda esta, es que no sé cómo llamarlo. Así que mucho ánimo para todos, y seguro que cuando empecemos a correr todos la dedicaremos a toda esa gente, porque a nosotros disfrutar, para que también todo nuestro disfrute sea para toda esa gente que haya perdido algún ser querido. Así es. Bueno, y Javi, si no, ya dejamos tiempo para parte 2. Sí. Entrevista parte 2. Javi, David, quedaros con este mensaje que deja Agustina Mojimeno, que dice: gracias por vuestras palabras, sois muy grandes para mi familia y mejores atletas. Un abrazo muy grande. Pues Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Hombre, que lo dice todo. Ahora, ese puede ser un buen colofón al ratillo que hemos pasado, a la entrevista tan buena que nos has hecho. Claro que sí. Y mira, no hemos querido hablar de tiempo, ni hemos querido hablar de marcas, aunque eso está ahí, está presente. Pero yo he querido que fuese más una entrevista para Javi, ¿qué demás? Que fuese una entrevista más bien para nuestros espectadores, para vuestros seguidores, y que pudieran disfrutar, y todas esas dudas y esos mensajes que muchas veces a lo mejor están delante vuestra y no lo dicen. Muchas veces nos atrevemos a decirlo a través de una pantalla, pues que lo pudieran dejar aquí. Gracias, sí. Javi, gracias, David. Ha sido todo un placer. Sabéis el aprecio que os tengo. El sonido de los dos ahora, macho. Madre mía, Qué raro, qué raro. Nada, Tony, que gracias bueno, a ti no por os oigo, la pero
que Javi es un personaje, siempre la lía, ¿verdad, Bea? En todos los directos me la lía, en todos. Y que Tony, un beso muy fuerte y que nos vamos a ver muy pronto, ¿eh? Claro que sí. Pues nada, lo que decía, un abrazo fuerte, sabéis que os aprecio, sabéis que os tengo mucho cariño y que en breve nos veremos. Yo creo que Javi va a querer, De todas formas, volver a entrar a despedirse. Vale, ahora les despides. Yo me voy. Yo te voy a decir una cosa. Luego me mandas el correo donde está la firma de nuestra invitación a Ruth Martínez, ¿vale? En el mes de agosto del 2021 tienes las calles de Siete Aguas teñidas de color naranja y eso te lo prometo yo. Allí estaremos todos. Hombre, claro que sí. Eso espero y que podamos compartirlo. Pues nada, Javi, nos estábamos despidiendo. Sí. Y nada, diciéndoos eso, que ha ¿vale? sido un honor, que ha sido un placer, que sabéis que os tengo mucho cariño y que espero que nos veamos pronto. Tal vez en agosto. Sí, tal vez en agosto. Pero este año. Este año. Un 29 de agosto, tal vez. A ver si es verdad. Y Tony, como siempre, muchas gracias por todo, por darnos la oportunidad de estar aquí un rato contigo. Y que eres un tío grande, así que... Y que más allá de las marcas está esta entrevista, que son las sinceras y las que salen del corazón. Ahí está. Muchas gracias. A vosotros. Oye, no nos podemos ir sin dejar el mensaje de Santiago Manuel Domínguez. Dice, sois increíbles, yo los conozco desde toda la vida y son como personas y como deportistas son impresionantes. Un abrazo. Sí. Bueno, que me voy, que me están esperando. No quería dejarlo. Pues nada, chicos. Sí. Adiós. Bueno, familia. Tony, a todos, muchas gracias por todo, ¿vale? Gracias, chicos. Un placer. Tony. Un abrazo. Gracias a todos por estar ahí. Fuerte. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues nada, chicos. Aquí termina un programa más de Quiero Hablarte. Espero que hayáis disfrutado. Hemos querido que esto fuese más que una entrevista, fuese una mesa redonda en la que vosotros pudieseis participar. Como estas vamos a hacer muchas más. Os espero aquí los martes y los jueves a las 6:30 aproximadamente en Quiero Hablarte. Muchas gracias a todos y un beso para todos. Te vi, tú estabas hablando, sentí un frío en mi interior. ¿Quién es? Me fui preguntando. Noté sudor en mis manos, pero que estoy sintiendo, pero que estoy sintiendo. Quiero hablarte y decirte que mis sueños me miras. Quiero hablarte y decirte que mis sueños me miras. Me miras, tú me miras. Me fui, era suficiente. Ya sé que estaba